Bueno, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra sexta sesión del módulo de coordinación de transportes. Vamos a proceder ahora con la toma de asistencia. Estábamos dando el espacio para que todos estuviéramos en conexión. Falta todavía algunos compañeros que por temas laborales aún no están en conexión. Vamos entonces a proceder con la asistencia. Ya les comparto pantalla. Muy bien, como siempre les solicito, muchachos, agradezco me colaboren con el correspondiente registro, ya sea por el chat o por el audio, para que quede en la grabación. Michael Bastidas. Presente, profe. Gracias, Michael. Daniel Betancourt. Presente, profe. Gracias, Daniel. Compañero Daniel Castañeda no está en conexión. Leison González. Leison, ¿nos escuchas? Ok, ya verificamos el tema con Leison. Diego Guevara. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Diego. Jonathan Herrera. Presente, profe. Gracias, Jonathan. Carlos Andrés está aún en jornada laboral. Alejandro Restrepo. Presente, profe. Gracias, Alejandro. Andrés Villa. Presente, profe. Gracias, Andrés. Vamos a ver, el compañero Leison González. ¿Nos escuchas ahí, Leison? ¿Estás ahí en conexión? Bueno, en un momento volvemos a verificar con Leison a ver si tiene algún problema de conexión, porque ahorita nos estaba saludando. Al parecer sí se desconectó. Profe, buenas Leison. noches. Ahora sí, Leison, ¿cómo vamos? Bien, bien, profe, sino que el sonido se bloqueó. No me daba Listo. para obturarlo, pero lo estaba escuchando, entonces reinicié nuevamente el equipo. Ya estoy acá Listo, dale. nuevamente con usted. Perfecto, muchísimas gracias, Leison. A usted, profe, gracias. Bueno, esperemos que los otros dos compañeros se puedan conectar en los próximos minutos. Vamos entonces ahora con nuestra plataforma. En la sesión anterior habíamos dejado entonces foro participativo. Agradezco a todos los que participaron allí. Ya les di la correspondiente réplica y también las notas las pueden verificar allí en la actividad. Pueden ingresar y revisar sus notas y réplicas a los aportes, a esos buenos aportes que cada uno de ustedes dio. Tenemos entonces para hoy continuidad de los temas. Vamos a hablar un poco de los documentos contractuales utilizados en la logística de transporte. Estos, como lo iniciamos en la sesión anterior, un poco enfocados ya hacia lo que es esa movilización internacional de mercancías. Estos documentos de transporte que tienen algunas características especiales que permiten, por una parte, la identificación de la mercancía. Algunos permiten incluso manejar la propiedad de la mercancía. Algunos son considerados títulos valor. Vamos a entrar a revisar esas condiciones de estos documentos necesarios para la logística de transporte y también ver las características de ellos con algunos ejemplos que vamos a presentar. Estimamos entonces dar este manejo entre esta sesión y la próxima, con el ánimo pues ya de dar por finalizados los temas en la próxima sesión. Allí estaríamos entonces dando cierre a los contenidos dentro de 8 días. Ya nos quedan solamente
Sin contar esta sesión, nos quedan 2 sesiones más. La última, como les había dicho, enfocada a la parte de la evaluación final. Y la sesión número 7, pues, donde estaríamos, como les digo, finalizando contenidos de este módulo. Bueno, compañeros. Quería también informarles o preguntarles, no sé si ya les llegó la información, creo que sí, ya les debe haber llegado la información acerca de el seminario que se va a dictar al final de este semestre y que es válido como opción de grado para la carrera de tecnología logística. Me gustaría saber si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta con respecto al seminario. No, profe, sería entonces, usted lo alojaría en la plataforma. Las clases sincrónicas, no sé. Leison, casi no se te escucha. No sé si tengas ahí algún inconveniente con tu micrófono. Se te escucha muy lejos. Bueno, esperemos a ver si el compañero Leison soluciona nuevamente el problema del audio, que no le estábamos escuchando. Alcancé a escucharte algo acerca de los encuentros sincrónicos. Pues para dar información a todos, efectivamente el seminario se trabajará de forma o a través de las herramientas TICS, tal cual como venimos trabajando las clases, los diferentes módulos en sus diferentes horarios, de acuerdo a la información que seguramente les llegó, porque pues creo que ustedes ya todos aplican para tomar esta opción de grado. El inicio del seminario es el 30 de diciembre, el 30 de noviembre, perdón, hasta el 7 de diciembre, son 7 días en total. Desde el 30 de noviembre, el lunes, se va toda esa semana, incluso hasta el sábado, y se finaliza el lunes siguiente, que es 7 de diciembre. Horarios entre semana de 5 a 9:30 de la noche, 5 de la tarde a 9:30 de la noche. El horario del sábado es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y los contenidos como tal a entregar, pues están enfocados a lo que es la logística 4.0. Se trabajarán también, como les decía, a través de esta herramienta, con la posibilidad, obviamente, de la flexibilidad de horario, teniendo en cuenta pues que dichas horas establecidas pueden afectar de pronto un poco la parte de horario laboral. Entonces, se tendrá la posibilidad de que los alumnos que no puedan estar desde las 5 de la tarde, eh, puedan entonces visualizar esa hora o hora y algo más de contenidos allí en el video que queda en plataforma. Y el seminario tendrá una duración entonces de 64 horas distribuidas en 32 horas presenciales a través de esta herramienta y 32 horas de trabajo autónomo del estudiante que estarán enfocadas en el desarrollo del producto final a entregar una vez se finalice el seminario o la entrega de los contenidos de todo el seminario. Ya tema de costos y demás, vuelvo y lo repito, lo encuentran allí en la información que les envió la universidad. Y pues si tienen alguna duda, también allí tienen todos los datos de contacto para que puedan consultar directamente con la universidad. No sé si tengan alguna duda adicional o en particular relacionada con el seminario, muchachos. Profe, qué pena. ¿Me Profe, repites el horario del sábado? El horario del sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Entonces, pero, profe, por ejemplo, en mi caso, que yo trabajo el sábado de 6 a 3 de la tarde. No, tendrías la posibilidad, Andrés, de ver los contenidos de ese día de forma posterior, es decir, una vez que dé el video allí en plataforma. Y el mismo proceso, hacer la notificación de que se visualizó el contenido para que obviamente tengas todas las herramientas para poder hacer la entrega de ese
producto final. Ah, listo, pues gracias. Ok, Leison, ¿nos ibas a consultar algo más? Sí, profe, el seminario trataría entonces también de la logística 4.0 o un tema diferente. Logística 4.0, Leison, ese es el tema que se va a trabajar también este semestre. Ah, listo, profe. Perfecto. Vamos a verificar si el compañero Daniel Castañeda ya está allí en conexión. Daniel, ¿nos confirmas, por favor? Sí, profe, muy buenas noches. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Actualizamos por aquí la asistencia también. Ok, muchachos, entonces eso en cuanto a la información del seminario, ya saben, si tienen alguna inquietud adicional, pues me pueden preguntar a mí también, no hay ningún problema, o con los datos de contacto que tienen allí en la información que les envió la universidad. Recuerden hacer la inscripción, creo que está disponible hasta el próximo martes, si no estoy mal, las inscripciones para el seminario. Bueno, vamos entonces ahora con los contenidos, donde habíamos quedado la sesión inmediatamente anterior. Habíamos alcanzado entonces a desarrollar una parte de lo que son los documentos contractuales. Habíamos hablado entonces de 3 tipos de documentos puntualmente trabajados en nuestro caso, que es la carta de aporte terrestre, la guía aérea y el documento de transporte marítimo o el Bill of Lading. Y un poco también acerca de lo del transporte multimodal, el documento de transporte multimodal, que ya veremos también algunos ejemplos puntuales de cómo se trabaja actualmente en Colombia y los modelos de estos documentos. Vamos a desarrollar entonces un par de contenidos hoy, con el ánimo de que nos quede también contenidos para la próxima sesión y allí dar la finalización entonces. Para retomar, habíamos hablado entonces de que estos documentos de transporte permiten, uno, la movilización de mercancías a nivel nacional e internacional, y dos, la transferencia de las mismas, transferencia de propiedad de las mismas mercancías. Además de la información que estos documentos integran, que permiten una identificación, en algunos casos muy concreta, muy detallada, en otros no tanto, pero que debe cumplir con ciertas características mínimas de información para que tanto el transportador y transportista que están manipulando la carga, como las otras entidades que intervienen en el proceso de transferencias de mercancías, así como el mismo generador de carga y el receptor de la carga, tengan toda esta información y sepan cómo proceder al momento de recibir la misma. Estos documentos entonces están muy ligados también o en la gran mayoría de casos informan incluso qué término Incoterm se está manejando en dicha negociación de transferencia de mercancías. En algunos o en la gran mayoría de ellos, actualmente los operadores logísticos, por solicitud de los clientes o por solicitud de los generadores de carga, no tanto por las autoridades, pero sí por los mismos clientes, están incluyendo los términos de negociación allí en estos documentos de transporte. Esto ayuda un poco al tema de la identificación de responsabilidades, riesgos y costos que se están asumiendo en la operación. Vamos entonces ahora a hablar un poco, en principio, de la carta aporte terrestre, conocida como CMR, o en nuestro caso más puntual, no se conoce tanto como CMR, sino que se conoce como CPI, carta aporte internacional, que es la que permite entonces la movilización y transferencia de mercancías a través de las diferentes fronteras que tenemos habilitadas para esa función, para la transferencia de mercancías. ¿Qué características tiene este documento de transporte? Pues es el utilizado por los transportistas terrestres o los operadores logísticos que ofrecen pues este servicio, empresas debidamente autorizadas
tanto por Ministerio de Transporte como por la autoridad aduanera para el traslado de mercancías a través de las fronteras. Empresas que no estén autorizadas para esta función, pues no lo podrán hacer, ni tampoco podrán emitir el documento, porque no están habilitadas. En este documento encontramos una buena cantidad de información relacionada con la empresa que está prestando el servicio, el generador de carga, el receptor de la carga, descripciones de la mercancía, pesos, incluso valores de la mercancía, están incluidos allí en este documento de transporte y otras características que vamos a ir detallando con los ejemplos. Nos dice que para este documento de transporte y para la elaboración de este documento de transporte, la cartaporte internacional, CPI o CMR o cartaporte solamente, la responsabilidad del diligenciamiento, es decir, de la información que va a ir en este documento de transporte, es del expedidor, del generador de la carga. ¿Por qué? Porque es él el que conoce la carga, el que conoce qué está despachando, qué va a cargar en ese vehículo, en esa unidad de carga. Es él el que debe entregar la información y el responsable de la misma. El transportista y transportador lo único que va a hacer es prestar un servicio. ¿Debe tener conocimiento de la carga? Claro que sí, porque muchas veces la carga tiene unas condiciones especiales y es importante que el operador conozca y reconozca qué tipo de mercancías está manipulando. Sin embargo, la responsabilidad siempre será del generador de la carga. En algunas ocasiones, dependiendo de los términos de negociación, esa responsabilidad de la información se traslada al receptor de la carga. Pero eso, como les digo, depende de la negociación como tal. En la gran mayoría de los casos siempre va a ser el generador de carga el responsable de la información a diligenciar en estos documentos. El receptor de carga o el destinatario aceptará la conformidad de la mercancía una vez la reciba, obviamente, y a su vez realizará la firma o la aceptación de dicho documento, que va a ser un soporte de entrega conforme de la mercancía, adicional a los otros documentos ya en temas aduaneros, fiscales, legales y demás que tenga que presentar y que tenga que mantener durante un periodo de tiempo establecido de acuerdo a las diferentes normatividades aduaneras. Pero se considera también esta carta aporte un documento prueba de entrega para que el expedidor o el generador de la carga tenga pues también el conocimiento de que el proceso se llevó a cabo, de que el receptor de la carga recibió la misma sin ningún inconveniente o por el contrario con algún inconveniente y debe ser reportado también y debe ser validada una trazabilidad, una condición de la carga, problemas presentados durante el transporte, en fin. Este documento, con toda esta información, con todas estas responsabilidades, con todas estas condiciones, como tal no se considera un título de propiedad o título valor, a diferencia de otros documentos que sí se consideran así, que ya veremos. Pero este puntualmente no se considera un título valor o un título de propiedad. Por lo tanto, primero, no puede ser negociable. Es decir, no se puede transferir o no se puede endosar el documento como sí lo vamos a ver en otros documentos de transporte. Y no traslada entonces la propiedad. Lo que traslada en las operaciones terrestres de mercancía o transferencia terrestre de mercancía a través de las fronteras, lo que traslada la propiedad es el documento de venta, es decir, la factura comercial, que sí es un título de valor y que sí puede ser negociable. Vamos a ver algunas características. La carta aporte, entonces,
Dice que puede expedirse en 4 ejemplares originales. Incluso puede expedirse en más, dependiendo de la solicitud de los generadores de carga o de los receptores de carga. Esto depende de las condiciones que se tengan al momento de la presentación de la mercancía ante las diferentes aduanas. En el caso de Colombia, por ejemplo, cuando nos llega mercancía en importación vía terrestre, generalmente de Ecuador, por ejemplo, que pasa frontera en Ipiales, el transportador, la empresa, el operador logístico, emite por lo general 4 o 5 originales y además algunas copias también de este documento. Generalmente este documento no tiene un formato preimpreso, no es una forma continua, se genera casi siempre vía electrónica, es completamente aceptado por la aduana desde que tenga su condición de originalidad y esté debidamente firmado y sellado por el operador de transporte. Se presenta esta cantidad de originales teniendo en cuenta que por condiciones aduaneras y por solicitudes aduaneras en Colombia, un original siempre debe permanecer en poder de la aduana, es decir, de la DIAN. Otro original firmado para la agencia de aduana que representa al importador cuando el importador utiliza una agencia de aduana. Otro original para el importador, obviamente, que debe tener los documentos también de la operación. Y en algunas ocasiones el mismo operador de transporte queda con un original, dependiendo de las condiciones de negociación, porque de pronto pueden ser operadores que tienen clientes grandes, entonces generan carteras, generan créditos, entonces necesitan estos documentos como soporte de estas operaciones. Y en algunos casos, las bodegas o depósitos donde llega la mercancía, donde será descargada y posteriormente entrará a todos los procesos de nacionalización, estos depósitos también solicitan un documento original, el documento de transporte original, para avalar que la mercancía que llegó con unas condiciones y una información establecida allí en estos documentos, pues efectivamente sí sea y no tenga ninguna desviación. Entonces, por eso, generalmente, estas empresas de transporte emiten 4 o más documentos originales e incluso algunas copias también. No hay ningún problema en generar esa cantidad de documentos originales siempre y cuando tengan pues el manejo debido y la trazabilidad de los mismos. Y teniendo en cuenta que a pesar de tener muchos documentos originales, como no es un título o valor, entonces pues digamos que la manipulación del mismo y la seguridad del mismo no se hace tan complicada porque pues si se pierde un documento de estos y demás, si se considerara título o valor, pues ahí tendría que ponerse un denuncio correspondiente porque posiblemente lo podrían utilizar para manipulación de otra carga, para encubrir otra carga, para hacer operaciones ilícitas, en fin. Hay otra condición en cuanto a la cantidad de transportes utilizados, porque muchas veces la mercancía transportada puede ser tal y puede ser tanta que necesite más de un vehículo de transporte. En esas condiciones, la mercancía transportada, independiente de que sea una sola negociación de un exportador hacia un importador, de un vendedor hacia un comprador, el operador de transporte deberá emitir tantas cartaporte como vehículos utilice. Es decir, si mi mercancía sale en 3 contenedores, cada uno en su vehículo correspondiente, deberá emitir 3 cartaportes, a pesar de que vayan con una sola factura, por ejemplo. Esto con el ánimo de manejar el tema de seguridad de la mercancía, porque pueden presentarse algunos problemas en la vía, alguno de los vehículos se varó, sufrió un accidente, en fin, y no puede afectarse toda la carga por un solo de los vehículos. Entonces allí se solicita al operador de transporte emitir un documento por cada vehículo utilizado para el transporte de las mercancías, independiente del tipo de negociación.
Como mínimo, la cartaporte internacional o cartaporte terrestre debe tener completamente registrado o diligenciada la siguiente información: lugar y fecha de redacción o de emisión, nombre y domicilio del remitente, es decir, de quien está despachando la carga, nombre y domicilio del transportista, la empresa de transporte que está prestando el servicio, lugar y fecha de carga, lugar y fecha de entrega, domicilio y nombre completo del destinatario de la empresa que está recibiendo o que estima recibir la mercancía, cantidad de bultos, paquetes, rollos, pallets, en fin, la unidad de embalaje que se haya determinado, la identificación de los mismos, la cantidad transportada, precios y costos del transporte. Allí vamos incluso hasta los valores del transporte incluidos allí en la cartaporte. Esto para un tema, por ejemplo, de competencia es utilizado para estudios de mercado, porque los diferentes transportistas podrán acceder a la información, qué tarifas está cobrando el uno, el otro, y allí entonces pueden hacer un estudio de mercado y pueden generar alguna competencia sobre el tema de tarifas, porque es una obligación que esta información esté allí plasmada en estos documentos de transporte. Tenemos un formato, la carta aporte, que nos entrega el módulo. Vamos a ver un formato similar, con información allí incluida que nos permitirá identificar un poco más cada una de estas casillas. Pero generalmente el formato es este que vemos en las cartaportes. Puede cambiar un poco la forma de presentarlo, pero la información como tal básicamente es la misma, ¿sí? O debe contener el mismo número de casillas o información solicitada en estas casillas. Vamos a ir viendo entonces un ejemplo que traemos por aquí. Estos son BLs. Este documento de apoyo está allí en la plataforma y pueden acceder a él cuando gusten para validar un poco acerca de esto. Aquí tenemos entonces un formato de cartaporte internacional por carretera. Generalmente lo conocemos así en el entorno logístico y en el entorno aduanero como cartaporte internacional por carretera, porque hay cartaporte de algunas empresas de transporte a nivel nacional, manejan una cartaporte o remesa o remisión, que es completamente válido cualquiera de esos términos. Pero para la transferencia internacional de mercancías estamos encontrando o estaremos encontrando generalmente este formato. Además, si ustedes ven aquí en la parte superior izquierda de el formato, es un formato avalado por Comunidad Andina. Comunidad Andina, que es la agrupación de países que en temas de comercio internacional, aduanero y demás, está unificado. Comunidad Andina a la que pertenecen Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Antes pertenecía a Venezuela, hace varios años ya dejó de pertenecer por las condiciones políticas y sociales que ustedes ya conocen o que todos conocemos. Entonces miren que es un documento avalado por la Comunidad Andina. ¿Por qué? Pues porque precisamente intervienen, necesariamente van a intervenir países miembros de esta comunidad. En este caso, en el ejemplo que traemos aquí, Colombia y Ecuador. Muy seguramente las relaciones y las transferencias de mercancías entre Ecuador y Perú pasará lo mismo. Difícilmente tenemos la utilización de transportes, incluso desde Perú hasta Colombia, vía terrestre. Uno, por el tema de costos, dos, por el tema de los manejos aduanales que se complican un poco más, y lo usualmente utilizado desde Perú es un transporte marítimo, puerto a puerto, es decir, puerto de Callao o puerto de Paita en Perú, hacia puerto de Buenaventura generalmente, o en algunos casos puerto de Cartagena, dependiendo de la ubicación del importador.
En este caso, entonces, encontramos la información mínima que nos decía allí el módulo que es necesaria incluir. Tenemos entonces el documento numerado. Ustedes pueden ver aquí en la parte superior y en rojo el documento debidamente numerado para identificación de todos los intervinientes en el proceso. Debe de estar siempre numerado. El documento de transporte siempre debe de estar numerado, independiente de que sea marítimo, aéreo, terrestre, multimodal, siempre va a estar numerado. Adicional nos decía allí el módulo, identificación del transportista autorizado. Ahí lo tenemos, en este caso la empresa NTA Compañía Limitada o Nuevo Transporte de América Compañía Limitada. Como ven, es una compañía, si ven el número de identificación que es un RUC, no es un NIT. El RUC es el registro único comercial que se utiliza en Ecuador. Entonces la empresa es ecuatoriana, pero está autorizada para la transferencia internacional de mercancías. Entonces fácilmente puede hacer el traspaso de la mercancía por frontera, en este caso Ipiales, para dejarla en un destino, en un lugar indicado allí en esa zona aduanera. Pero aquí cumple con la identificación, domicilio, entonces tiene domicilio, aquí se ve un poco pequeño, domicilio en Quito, vamos a ver si lo ampliamos un poco acá. En Quito, en Tulcán, en Ipiales e incluso en Perú también tienen domicilio. Entonces, es una empresa, se podría considerar una empresa grande y que tiene la posibilidad entonces de prestar este servicio importante a los diferentes generadores o receptores de carga. Tiene la dirección y la información del remitente, es decir, de quien despacha la mercancía. Aquí la vemos en la casilla 2, en este caso es la empresa Lurival, en Guayaquil, Ecuador. Omito presentarles aquí la información del destinatario por temas de manejo de datos, entonces, pero aquí pues está el espacio destinado para la información del destinatario, es decir, el importador en Colombia en este caso. Hay un espacio para notificaciones, donde no necesariamente tiene que ser la misma empresa importadora, en algunos casos sí, en algunos casos se deja en blanco. Miren que ese tema de notificaciones no está ya en el módulo como información obligatoria para presentarse. Los generadores y receptores de carga solicitan entonces, en la mayoría de los casos, que allí se notifique a la agencia de aduana que los representa para hacer todos los trámites de nacionalización de mercancías. En este caso, agencia de aduana profesional fue la destinada para hacer esa operación y a esa agencia se notifica. Entonces, una vez el transportista comienza a hacer la operación o incluso antes de llegar la mercancía a frontera y demás, este transportista estará notificando a todos los intervinientes, obviamente al destinatario y también al notificante, que es en este caso la agencia de aduanas. Tenemos el lugar y fecha en que el transportista recibió las mercancías, es decir, en el momento que fue cargado el vehículo y que fue embarcado, en ese caso, el mismo día. ¿Dónde va a ser entregada la mercancía? Dice que en Ipiales. Condiciones del transporte, información relevante. La identificación de la mercancía, como nos decía allí el módulo, cantidad y clase de bultos. Miren que no solamente es la cantidad de paquetes o de rollos o de bultos o de pallets, sino que identificar el tipo de embalaje que se está utilizando. En este caso son bultos. Marca, si es el caso. La descripción completa de la mercancía, identificación completa de la mercancía, de tal forma que se permita conocer qué es lo que se está transportando y las condiciones incluso del mismo transporte. Pesos de la mercancía, peso neto y peso bruto de la mercancía. Volúmenes en algunos casos se incluyen, en otros no. Miren, valor de la mercancía e incluso el Incoterm utilizado. En este caso, la mercancía
valía más de $117.000 y el término de negociación utilizado fue FCA Guayaquil. Es decir, que allí se está identificando cuáles son las responsabilidades, costos y riesgos de esa operación y quién asume cada uno de ellos. Recuerden que cuando se vende en un término FCA, por ejemplo, como es este caso, la obligación, riesgos y costos del exportador, en este caso el proveedor en Ecuador, llegarán hasta el punto o lugar indicado de entrega al transportista. De ahí en adelante, las responsabilidades del comprador. En este caso indican que el punto de entrega al transportista fue Guayaquil. Listo, hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. De ahí en adelante, responsabilidad, riesgos y costos a cargo del comprador. ¿Qué más información nos entregan aquí? Información de la mercancía, que es carga suelta, y que ingresa y que debe ingresar a bodegas asociadas, un depósito en Ipiales. Nos indican qué facturas están movilizándose en esta mercancía. Entonces nos dicen que son las facturas terminadas en 637, 638, 639, 640 y 641 en ese caso. Y además indica el lugar y la fecha de emisión de este documento de transporte. En este caso es un documento original. Miren que tiene su condición de originalidad. Un documento original. No está firmado y sellado, muy seguramente, como esto fue una transmisión electrónica, muy seguramente ya el documento con el que está viajando la mercancía o los documentos sí estarán sellados y firmados porque es una obligatoriedad de dicho documento. Y vemos una condición en este ejemplo especial y es que aquí en la parte de valor del flete no tiene ninguna información. Y veíamos allí en el módulo o que el módulo nos decía que es necesario incluir esa información y es correcto. En este caso, este documento no lo incluye. Muy seguramente el documento final sí lo incluía o sí lo incluye. En caso de que ese documento final no incluya esta información, el transportista estará obligado a emitir un documento adicional con condiciones de certificación del valor de los fletes cobrados por este transporte. Estará en la obligación de hacerlo y lo debe de entregar adjunto a este documento. Puede pasar que el documento como tal, al momento de imprimirse y firmarse y demás, se omitió ese valor. El transportista puede subsanar ese error con esa certificación, pero debe viajar adjunto a este documento para que se tome en cuenta. Si no, puede tener algunos inconvenientes ya el transportista, no el generador de carga ni el receptor de carga, el transportista, por omitir información obligatoria a incluir en este modelo de documento de transporte. ¿Estamos claros con este documento, muchachos? ¿Alguna inquietud con respecto a este documento? Perdón, que me hablaba que no se le escuchó nada. Estamos claros, profe. Ah, ok. Listo, Michael, muchas gracias. Miren que el modelo incluso es muy similar. Si vemos este modelo que nos trae el módulo versus el modelo que estamos trabajando aquí como ejemplo. Es muy similar. Como les digo, cambia la forma, pero el fondo, el contenido como tal, permanece. Quiere decir que aquí podríamos tener una distribución diferente de las casillas, eso no tiene ningún inconveniente. Lo importante es que se evidencie que la información mínima requerida está allí incluida en esas casillas. Y generalmente estos formatos, como les decía, no son formatos preimpresos o formas continuas, como de pronto los conocemos. Son formatos electrónicos que se pueden imprimir sin ningún inconveniente y luego firmarse y sellarse, y ahí ya se complementa su condición de originalidad. Se indicará entonces al final de cada documento su condición, si es original, si es copia, si es borrador, porque también se manejan borradores.
Los borradores son normalmente utilizados antes de realizar el proceso y son enviados por el transportista al generador de carga para que con ese formato el generador de carga entregue la información de la cual se hace responsable. Es decir, que si el formato fuera aquí un borrador, un draft o borrador en esta parte donde dice original, el generador de carga estaría entonces habilitado para que diligencie la información, por lo menos la información mínima, ¿no? La identificación de la carga o la descripción, la cantidad de bultos que ya sabe que va a cargar o de la que consta la carga, los pesos si los conoce, la información obviamente del remitente que la tiene que conocer, la información del destinatario, unos datos básicos, ya le devolverá entonces al transportista ese documento borrador y con base en ese borrador el transportista elaborará ya el documento final, que sería un documento con condición de original, con toda la información ya incluida. Lo que hace normalmente el transportista entonces, antes de ya emitir un original final, le envía nuevamente al generador de carga la información en el formato, ya para dar su aprobación final y que el documento pueda ser emitido. No solamente en el tema del transporte terrestre se hace esa práctica, generalmente en todas las movilizaciones, en cualquier modo de transporte, los operadores logísticos o transportistas hacen esa práctica con el ánimo de evitar que se generen desviaciones en la información. Vamos nuevamente aquí al módulo. Vemos entonces que este documento no tiene condición de título o valor. No es un título o valor o título de propiedad de la mercancía, por lo tanto no puede ser negociado. Es una característica puntual que tiene este documento. Aquí el módulo nos trae entonces la información que se debería diligenciar en ese formato. Ya la hablamos un poco allí en el ejemplo, entonces no nos vamos a detener aquí en esta parte. Ahí están cada una de las casillas como mínimo que deben de tener estos documentos: expedidor, destinatario, entrega de la mercancía, fecha de carga. Si se generan documentos anexos, pueden tener esa casilla o no es necesario. Marcas y números si la mercancía lo tiene, lo que decíamos, el número de bultos y la clase de embalaje utilizado, la descripción de la mercancía. Número de estadística es el número de la posición arancelaria que podría manejarse allí. No es obligatorio, no es una obligatoriedad que ese número o código arancelario o partida arancelaria se indique en ese documento de transporte. Sin embargo, hay algunos generadores de carga muy juiciosos que lo incluyen o lo hacen incluir, pero igual esa información siempre va a estar sujeta a verificación por parte de las agencias de aduana cuando los clientes la utilizan o directamente de la DIAN. Lo pueden hacer sin ningún problema. Instrucciones, pesos, volúmenes. ¿Qué más pueden incluir allí? Algunas instrucciones especiales. El notificante, como lo veíamos allá en el ejemplo. Las firmas o los espacios para las firmas correspondientes, tanto de quien remite, es decir, del expedidor, como del transportista y también de quien recibe la mercancía. Recuerden esa necesidad también para poder confirmar la entrega conforme de la mercancía. Entonces se requiere la firma del destinatario o del consignatario, como también se le llama, en ese documento que será devuelto al remitente. Y que en algunos casos también el transportador puede quedar con un documento firmado por el consignatario, como lo conocemos normalmente en las guías de transporte terrestre que nos entregan y que hacemos la firma del recibido y demás. Es algo similar a esto. ¿Claros con ese documento de transporte, muchachos? Documento de transporte terrestre para transferencia de mercancías, pasos de frontera. No es título de valor o título de propiedad. Tiene la característica de que pueden emitirse diferente cantidad de originales y copias. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor.
Perfecto. Vamos ahora a hablar el conocimiento de embarque o Bill of Lading, o BL, como normalmente lo conocemos en comercio exterior, en aduanas y demás, el BL, Bill of Lading, utilizado para el transporte marítimo de mercancías. Única y exclusivamente para el transporte marítimo de mercancías. No vamos a encontrar un BL aéreo o un BL terrestre o un BL multimodal. Nunca de ningún modo lo vamos a encontrar. Solamente cuando el transporte es marítimo se realiza o se diligencia este documento de transporte. ¿Quiénes pueden diligenciarlo? Pueden diligenciarlo directamente las líneas navieras que ofrecen los servicios de transporte de mercancías. Lo pueden diligenciar los agentes de carga internacional que realizan entonces las negociaciones entre el generador de carga o el receptor de carga y las líneas navieras cuando no lo hacen directamente. El agente de carga internacional, digamos que es un intermediario de este servicio y lo pueden hacer. O lo puede diligenciar también directamente el generador de carga, dependiendo de los manejos que tenga con cada una de las líneas navieras. Generalmente las líneas navieras incluso tienen la posibilidad o le dan la posibilidad a los generadores de carga o a los agentes de carga internacional de entrar a sus plataformas, obviamente con una identificación, registros y demás, para diligenciar la información que estará incluida en estos documentos. Son manejos que se dan normalmente en este tipo de transporte. Esto por el tema de las responsabilidades. ¿Por qué? La línea naviera es una línea de transporte, en este caso marítimo. Y como veíamos allá en el caso de la cartaporte terrestre, de la misma forma en el Bill of Lading o en el BL, la responsabilidad de la información es del generador de la carga. Entonces, en ese orden de ideas, estas empresas, líneas navieras, agentes de carga internacional, le dan esa posibilidad al encargado de la información de que la diligencia él mismo, so pena de que luego vaya a ser verificada o se solicite una nueva reconfirmación o un aval final para ya emitir los documentos originales definitivos, al igual que como lo veíamos con la carta porte terrestre. Ahora, el conocimiento del de embarque entonces será firmado, debe también estar firmado por quienes están elaborando dicho documento, llámese línea naviera o agente de carga internacional. Además, se considera entonces un contrato de transporte. Estos documentos generalmente tienen una gran cantidad de información en sus formatos, donde hay una gran cantidad de cláusulas también de responsabilidad, de riesgos y de posibles situaciones que se puedan presentar durante el transporte de la mercancía. Ya vamos a hablar un poco de eso. Estos documentos generalmente sí están trabajados en formas continuas, porque a diferencia de la Carta Aporte Internacional, este documento sí se considera un título valor. Ya vamos a ver un poco más de eso. ¿Qué nos dice aquí el módulo? Entonces nos dice que el BL es diligenciado por la empresa que está realizando la negociación de transporte, llámese línea naviera o agente de carga. La responsabilidad también es del generador de carga sobre la información que va a estar allí contenida. Se considera un contrato de transporte. Hay un compromiso para entrega de la mercancía como tal por quien está prestando el servicio, un compromiso de entregarlo en el puerto de destino. Ese es uno de los compromisos que se establecen en ese contrato. La entrega. Ahí no se está hablando todavía de propiedad. La entrega de la mercancía. Es como un servicio de transporte terrestre. La obligación del transportista es entregar la mercancía en su destino. El destino en este caso para el transporte marítimo pues será el puerto correspondiente al país con el que se está generando la relación comercial.
El conocimiento del embarque, entonces, siempre va a ser una confirmación del recibido de la mercancía y del traslado de propiedad de la mercancía. Tengamos en cuenta que este documento sí es un título de valor, sí es un título de propiedad. El documento como tal se considera negociable, es decir, puede estar sujeto a que ese documento que está emitido por esa empresa de transporte, donde el remitente es la empresa A o el exportador es la empresa A, el receptor es la empresa B, pero resulta que por X o Y motivo de negociación la empresa B no va a poder recibir esa mercancía, ya no la necesita o la ha negociado para que el comprador C sea el encargado entonces de realizar todos los procesos de nacionalización y de legalización de la mercancía. Allí entonces ese documento donde la empresa C no aparece por ningún lado, se puede negociar y puede ser endosado a esa empresa para que realice todos los trámites y en propiedad quede la mercancía a su nombre. En algunas ocasiones incluso se trasladan las negociaciones de fletes y demás para que esa empresa C, que no aparecía por ninguna parte, haga los pagos correspondientes. Ahí ya es un poco más complejo porque muchas veces las empresas de transporte, líneas navieras o agentes de carga internacional, desconocen quién es esa empresa C, no tienen ninguna relación comercial con esa empresa C. Entonces difícilmente van a aceptar que esa empresa C vaya a hacer luego los pagos o vaya a tener algún tipo de relación contractual con ellos si nunca han tenido ese tipo de relación. Pero son negociaciones que se pueden dar sin ningún problema. El BL siempre va a ser un documento de transporte de puerto a puerto. Es decir, con el BL yo no puedo transportar mercancía terrestre. Si yo tengo una mercancía puerto a puerto y luego la voy a complementar con un traslado terrestre desde el puerto hacia un punto convenido o hacia las mismas bodegas del cliente, pues se deberá generar un documento adicional. Y con ese documento adicional estaríamos hablando ya de un transporte combinado. Recuerden que habíamos hablado ya del transporte combinado y transporte multimodal. Como hay un cambio de transporte de marítimo a terrestre, ya hay una combinación y como hay un documento adicional, no se está trabajando bajo el mismo documento, ya se complementa el tema del transporte combinado. Entonces recordemos, el BL es solamente para transporte marítimo y de puerto a puerto. La mercancía es recibida en un puerto para su movilización desde ese puerto hasta el puerto de destino. Y allí es donde se utiliza este documento. Este documento entonces tiene unas funciones específicas. Aquí nos las detalla el módulo. Recibir las mercancías embarcadas y certificando el estado de las mismas, es decir, que se encuentran bien, que se encuentran sin ninguna novedad. Generalmente estos documentos tienen una anotación donde dice que la mercancía fue cargada sin ninguna novedad, es decir, casi siempre dice limpia a bordo o clean on board. Ahora vamos a ver esa condición allí en uno de los documentos. Pero confirman esa parte. Con ese documento se confirma esa parte, que la mercancía no tiene ninguna novedad y se encuentra debidamente embarcada. Es una prueba del contrato de transporte. Y esas condiciones, como les decía, suelen figurar al dorso de estos documentos. Son una gran cantidad, un clausulado muy grande, la letra menuda que conocemos, donde están todas las condiciones, responsabilidades y riesgos de ese transporte. Y es un documento, como les decía, que acredita la propiedad de la mercancía y puede ser incluso negociado por bancos, por créditos documentarios, por el mismo endoso de las mercancías, por los mismos remitentes o receptores de la mercancía, puede ser negociado. Es muy utilizado en los cobros documentarios o créditos documentarios que se manejan entre bancos cuando los exportadores e importadores o vendedores y compradores aseguran un poco más las negociaciones a través de la utilización de bancos.
Es decir, son los bancos los que hacen la negociación de pago y demás. Son los bancos quienes obtienen estos documentos y solamente los liberan una vez la confirmación del pago se ha dado. De resto, quedan en propiedad de los bancos. ¿Por qué? Como es un título valor, un título de propiedad, si la negociación entre las partes falla con el banco, pues el banco entonces tiene esa garantía de que tiene estos documentos, es decir, es propietario de esa mercancía. Se considera entonces título de crédito porque, como les digo, puede ser un soporte de un crédito documentario de un banco, puede ser un soporte de un banco para ejercer la legalidad de algún cobro de un crédito, de una condición comercial en específica. Este documento tiene esa característica, puede utilizarse de forma legal para hacer todos estos cobros y está regulado por la Cámara de Comercio Internacional. Cámara de Comercio Internacional que puede entrar a dirimir algunos conflictos de tipo comercial y pues por ese motivo pueden regular también estos documentos. Aquí tenemos un formato de BL, un poco pequeño, es el formato que nos entrega el módulo, pero ya vamos a ver un formato un poco más claro. De igual forma, tiene una información mínima a trabajar, debe estar debidamente numerado, información del remitente, información del receptor, un notificante, los datos de dónde está saliendo la mercancía y hacia dónde estima llegar, la información de la mercancía, descripciones, pesos, fletes, espacios para las firmas y demás. Vamos a ver el ejemplo entonces que podemos tener aquí. Estamos viendo entonces un BL, un Bill of Lading, ya debidamente diligenciado. En este caso, la línea naviera es la línea Hamburg Süd, una de las líneas navieras más grandes del mundo, top 5 de las navieras mundiales, con una gran cantidad de movilización de mercancías. ¿Qué encontramos aquí? Vamos a poner este formato un poco más pequeño antes de ver la información, para que vean que es muy similar al que nos entrega el módulo. Vuelve y juega. Los cambios son más de forma que de fondo. Aquí tenemos este pequeño ejemplo del módulo y este es el ejemplo que traemos aquí, licenciado, de esta línea naviera. Es muy similar. Ahora vamos a ver entonces la información allí contenida. BL, entonces información del transportista. Ahí la tenemos, Hamburg Süd. La identificación, que es un Bill of Lading. Incluso nos dice aquí en un subtítulo, para transporte multimodal o para embarques puerto a puerto. Es decir, que este documento en determinado momento podría considerarse también un documento de transporte multimodal y ya les voy a explicar en qué momento pasa eso. Vamos a ver primero las condiciones de información. Embarcador o shipper o generador de carga o exportador siempre va a estar aquí de primero, identificando de la misma forma nombre y domicilio, incluso si hay mayor información, documento o número de identificación comercial, NID, RUC, como se llame, ID, diferente información que se pueda incluir allí, estará contenida. Consignatario, la información, aquí lo tenemos en blanco por tema de datos, la información de la empresa que está recibiendo dicha mercancía o que estima recibir dicha mercancía. El Notify o la empresa a notificar, como les digo, generalmente es una agencia de aduana u otro transportista
cuando utilizan agentes diferentes a las líneas navieras. La numeración siempre debe estar numerado. Cualquier documento de transporte siempre debe estar numerado. Aquí tenemos la numeración. La numeración no tiene una característica específica. Es autonomía de cada transportador y cada transportista entregar una numeración. Lo importante es que se identifique esa numeración en el documento de transporte. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí hay una información que es más interna del transportador, del transportista. Es más interna y por eso incluso se remarca allí este cuadro para tratar de identificar de que es una información que, si bien es relevante para el transportista, no tiene mucho que ver con la misma carga como tal. Recordemos que la información incluida allí identificará o deberá identificar el transporte puerto a puerto como característica fundamental del transporte marítimo y del documento de transporte marítimo. Siempre entonces vamos a tener información de un puerto de cargue y un puerto de descargue. El puerto de cargue en este caso fue el puerto de Oakland en California, Estados Unidos. Y el puerto de descargue sería en ese momento Buenaventura, Colombia. Y así para cada una de las rutas a nivel mundial. Siempre este documento de transporte va a tener incluido puerto de embarque y puerto de descarga. Siempre. ¿Puede haber una información adicional? Claro que sí, ya la vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, dos casillas que en este caso están en blanco por la condición del transporte, pero puede haber un lugar de recepción, es decir, cuando el contenedor, por ejemplo, no es recibido o entregado directamente en el puerto, sino que se entregó en una bodega establecida para dicha entrega. Aquí se coloca el lugar de recepción del contenedor, que en algunos casos es el mismo puerto de embarque, sino que tiene una bodega determinada, o es diferente al puerto de embarque. Y también se puede presentar, esto no es de carácter obligatorio, eso depende de la condición de la negociación, tanto el lugar de recepción como el lugar de carga de la mercancía. En esos casos se puede incluir la información de la ciudad, por ejemplo, donde se cargó la mercancía en ese contenedor. No es obligación, algunas empresas lo solicitan incluir, otras no. Pero no es obligatorio. Lo debidamente obligatorio es el puerto de embarque y el puerto de llegada, porque recuerden que hay una condición de transporte puerto a puerto y una obligación de transporte puerto a puerto en el transporte marítimo. Información de la motonave o del buque que está transportando la mercancía. Es información que debe estar incluida siempre en el documento de transporte. Información adicional como ¿dónde son entregados los documentos originales? En este caso, dice que los documentos originales de este transporte son entregados en Jacksonville, Florida, una condición de negociación, y que el flete es pagado en Oakland, California, es decir, en el mismo lugar de embarque. Espacio para la información de la mercancía. Y aquí tenemos un poco más de información que lo que veíamos allá en la carta aporte terrestre. Información relacionada con, y que también encontramos en la carta aporte terrestre, la mercancía. Esto nos dice que son almendras. Aquí la información está en inglés. En esa parte de la información en inglés es completamente viable trabajarlo. Para el caso colombiano, por ejemplo, no hay ningún problema. Se puede trabajar en inglés. La recomendación siempre es
a los generadores y receptores de carga que incluyan una descripción en español también, porque la aduana está en toda la libertad y autoridad de solicitar dicha información en español. Y cuando la aduana hace esa solicitud, dice que debe ser una traducción oficial. Esto es muy poco usual que se presente, pero por eso siempre se hace la recomendación a los generadores y o receptores de carga de que incluyan la información en español. Porque cuando se presenta, pues no hay nada que hacer, hay que cumplir con lo que solicita la aduana y, como les digo, ellos solicitan una traducción oficial. Traducción oficial entonces debe ser por una entidad que esté consularizada, que emita una certificación donde diga que esa traducción es la correcta para esa información que se tiene allí. Esto no es coger entonces y pegar en Google, en el traductor de Google y decir, esto es esta información de descripción de mercancía. No, es una información debidamente certificada. Entonces, por eso la recomendación siempre es también manejar la descripción de la mercancía en español, para el caso colombiano por lo menos. Información de la cantidad y tipo de embalaje. 880 en este caso, cartones o cajas, al igual que en la carta aporte terrestre. Pesos, peso de la mercancía, peso bruto, 20.810 kilogramos. Incluso aquí nos incluyen el peso neto, 44.000 libras. El peso neto en los documentos de transporte marítimos no es obligatorio, solamente el peso bruto. No se determina el peso neto o no se obliga la información del peso neto debido a que la mercancía puede sufrir algunas variaciones. Hay afectación de tipo de presión atmosférica, ubicaciones de los países y demás que pueden afectar los pesos de las mercancías. Entonces no se solicita por ese sentido o en ese sentido y pues a todas las mercancías se les hace el correspondiente repeso cuando llegan a las diferentes zonas portuarias. Por aquí me está escribiendo Daniel. Listo, Daniel, no hay ningún problema. Creo que ya se desconectó. Ok. Sigamos aquí. Información entonces. Íbamos en los pesos y aclarando que el peso neto no es de obligación colocarse. Algunos generadores de carga los solicitan colocar. Es una buena práctica también, pero debe ser información muy acertada cuando se coloca. Diferente a la carta aporte terrestre, encontramos que hay una identificación en esta parte izquierda, una identificación relacionada con el contenedor que está transportando la mercancía. Recuerden que en la gran mayoría de los casos, la mercancía cuando se transporta vía marítima está siendo transportada en contenedores de diferentes tipos y en algunos casos pues hay mercancía que no está contenedorizada, pero que tiene unas condiciones específicas para que no pueda ser contenedorizada, como mercancía extradimensionada o de pronto vehículos que se mueven por sus propios medios, algunas maquinarias y demás. Pero en la gran mayoría de los casos, la mercancía es contenedorizada y por tal motivo se debe identificar en el documento de transporte el contenedor que está transportando dicha mercancía. Esto tanto para la operación portuaria, para la ubicación en el mismo buque o en la misma motonave, y para la operación aduanera también, para que se pueda identificar la unidad que está conteniendo X o Y mercancía. Allí en esa parte izquierda de los formatos generalmente está identificado el contenedor. Algunos lo traen aquí en la parte de arriba, otros lo traen en la parte inferior, algunos en la parte central del documento. Lo importante es que sí esté identificado allí. Cuando la mercancía está siendo transportada en un contenedor, debe indicarse el número del contenedor, que en este caso es este primero de acá, el MRKU 361-368 al 0. Siempre debe estar informado. Los sellos que tiene ese contenedor, en este caso aquí tiene el número 6895666.
siempre debe estar informado también. Eso es por un tema de trazabilidad y de seguridad de la información. Y allí se entrega entonces otra información adicional. Bueno, en el tema del contenedor, también el tipo de contenedor. En este caso es un contenedor de 40 pies, tipo high cube, es decir, los contenedores grandes y con unas dimensiones en específico. Recordemos que hay contenedores de 20 pies, de 40 pies estándar, 40 pies high cube, hay contenedores refrigerados, flexitanques, contenedores open top, en fin. Hay una gran cantidad de posibilidades de manejo de contenedores, allí deben de estar identificados. Tenemos también condiciones del flete, como por ejemplo aquí nos dicen que el flete es prepagado, es decir, que se paga en origen, como nos lo decía aquí la información. El flete es pagado en Oakland. Aquí nos reconfirman. Sí, señor, el flete es prepagado. ¿En qué parte? En Oakland. Y nos entrega una información adicional. Esto de tipo legal y de regulaciones de pronto de algunos países. Nos dice que esta mercancía, tecnología o software que está siendo exportado de Estados Unidos cumple con todas las regulaciones de la Administración de Aduanas. Es una información que por tema de el país como tal se solicita incluir. Tenemos también, como les nombraba hace un momento, la condición o esa nota de que la mercancía recibida no tiene ningún inconveniente. En este caso, lo encontramos aquí en la parte superior. Shippers load, stored, count, weight and seal. Es decir, el exportador cargó, llenó, contó y pesó e incluso selló el contenedor sin ninguna novedad. Eso nos quiere decir esa nota. Y allí se liberan de responsabilidades los transportistas marítimos. Se liberan de todo ese tipo de responsabilidades cuando de pronto la mercancía tiene alguna avería y demás. Allí ellos se libran de esa responsabilidad y eso se traslada directamente o al generador de carga o al receptor de la carga. ¿Qué más encontramos aquí? En este caso, no es un documento original. Miren que dice que es una copia no negociable. Primero, cuando hablamos de que el BL es un documento negociable, tenemos que tener claro que para poderse negociar tiene que ser el documento original. Si es una copia, no se puede negociar. Para el tema de cuando los bancos intervienen y demás, o yo como posible propietario de la carga, no voy a ejercer la propiedad sobre ella, sino que la negocio y se la entrego a otro, tiene que ser a través del documento original. Tiene la fecha de emisión del documento y la fecha de carga, 5 de julio de 2020. Aquí también tiene la información de el transportador, aquí un poco más pequeño, no se alcanza allí a ver. Pero en este caso, por ejemplo, es una copia no negociable, no es un documento original, es decir, no puede ser negociado. Sirve única y exclusivamente como información, la copia no negociable. Por aquí vemos otro modelo de documento de transporte marítimo, este es de otra compañía naviera. Bueno, antes de ver este modelo, me estaba omitiendo aquí el tema de este mensaje de que puede ser un documento de transporte multimodal. Resulta que, recordemos que los generadores de carga o receptores de carga pueden determinar que una operación va a ir a través del tipo de transporte multimodal. En ese momento, cuando se determina esa operación y le dicen a la gente de carga o a la línea naviera que su operación va a ser en un transporte multimodal, el documento entonces, con las mismas condiciones, no cambia nada, no cambia formato, solamente cambia la información del consignatario. ¿Por qué? Porque se debe indicar en la parte del consignatario, además de esa empresa que va a recibir la mercancía, la empresa ABC va a recibir la mercancía, además se debe incluir la información
del depósito aduanero, sea público o sea privado, donde va a llegar la mercancía. Recordemos que en el transporte multimodal, la mercancía tiene una condición especial aduanera. La mercancía llega a la zona portuaria y allí no se van a ejercer los trámites aduaneros. Se van a ejercer en ese depósito aduanero final donde va a llegar la mercancía. En esos casos, allí en este espacio, en esa casilla, deberá estar incluida la información también del depósito aduanero público o privado donde será recibida la carga. Y allí entonces se determina si es una operación de transporte multimodal o OTM, o si va a ser a través de un documento de tránsito aduanero o DTA, que son las dos figuras habilitadas en Colombia para el transporte multimodal. Allí entonces el documento pasa de ser un documento puerto a puerto a un documento multimodal. Con ese pequeño cambio en la información, pero pequeño, pero muy relevante, porque cambia completamente una operación. Pasa de ser una operación con obligación de trámites aduaneros o nacionalización de la mercancía en una zona portuaria a ser una mercancía que va a ser tramitada, nacionalizada y legalizada en un depósito aduanero o en una zona franca, que también es la posibilidad, pero allí nuevamente en ese consignatario, en ese destinatario, debe quedar incluida la información del usuario de la zona franca donde va a llegar la mercancía en ese tránsito o en ese transporte multimodal. Y allí entonces este documento ya podría servir para cuando entreguen la mercancía a ese transporte terrestre que va a continuar con la operación de transporte multimodal para la movilización de la misma. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto. Ahora sí les muestro el otro modelo. Como les decía, es de otra línea naviera, CMA-CGM. En este caso, miren que el formato también es muy parecido, pero hay unos pequeños cambios en la ubicación de las casillas o de la información como tal. ¿Qué encontramos en este? Primero, tampoco es un documento original. Miren que es un draft, es un borrador. Es decir, que este documento es un preliminar de la información que se va a registrar en un documento definitivo. Pero también para evidenciar que, al igual que como les explicaba en la cartaporte terrestre, la posibilidad de que se emitan unos borradores para que los responsables de la información generen allí la información a incluir y luego posteriormente se dé el definitivo, la autorización definitiva para la emisión de los documentos originales. Nuevamente, número del documento de transporte, aquí está en la parte superior derecha. La información del embarcador o del shipper o del exportador o del vendedor. La información del consignatario, es decir, del destinatario de la mercancía. Con condición de transporte multimodal o no, también puede aplicar. Empresa notificante, la información del transportista, miren ahí está también. La empresa y los domicilios y demás. Información del transporte, entonces recuerden, siempre es puerto a puerto. Aquí están. Puerto de carga, Guayaquil. Puerto de entrega o de descarga, Cartagena. Mire que la otra información no está diligenciada porque no es obligatoria. Si es precargado en algún lado, si es entregado antes en algún sitio en específico, si debe ir el nombre de la motonave. Aquí está nuevamente, Dublin Express en este caso. Dice que el flete es pagado en Bogotá. Aquí ya hay una diferencia. Miren que en el anterior nos decían que el flete era pagado incluso en el mismo lugar de embarque. Aquí ya nos dice el flete es pagado en Bogotá. O sea que es pagado en destino. Número de originales. Importante esta parte. Número de originales. 3. En los documentos de transporte marítimos solo se emiten 3 originales. No se emiten más, no se emiten menos. 3 originales. Esto por determinación incluso de Cámara de Comercio Internacional. 3 originales solamente. No tiene la misma posibilidad que tenía la cartaporte terrestre de emitir cuánta cantidad de originales determine. No. Aquí son 3 y 3, no más.
que se perdieron. Recuerden que es un título valor. Correspondiente denuncio establecido y solicitud al agente de carga o a la línea naviera de que emita nuevamente otro juego de 3 originales, pero solamente con temas legales de manejo por ser título valor. Se emiten solo 3. Uno para la aduana, otro para el propietario de la mercancía. Recuerden que la propiedad se puede trasladar, entonces no digo para el importador, sino para el propietario de la mercancía. Y otro para la agencia de aduana que está trabajando a nombre de ese importador o de quien vaya a nacionalizar la mercancía, porque por obligatoriedad aduanera, en el caso colombiano, las agencias de aduana o los declarantes deben de tener esta información y estos documentos durante un periodo de tiempo establecido. ¿Qué más encontramos aquí? Al igual que en el formato anterior, cantidad de cajas y tipo de cantidad de bultos y tipo de embalaje. La identificación del contenedor, miren que en este caso es un contenedor de 20 pies estándar. Información o número de contenedor, los sellos utilizados en ese contenedor, pesos, peso bruto, la tara del contenedor, volumen, la descripción de la mercancía. Incluso aquí nos dice que es atún en lomito. Miren que aquí está en español la información. Peso neto también lo encontramos allí. Lo ubican. Número de factura. Esta información es opcional. Este documento, por ejemplo, tiene la información de los fletes. Vimos que el anterior no lo tenía. En el transporte marítimo no hay una obligatoriedad de que la información de los fletes estén. Para eso se generan unas facturas de fletes o facturas de manejo donde se indica esa información. Aquí no hay obligatoriedad para que se presente esta información en dichos documentos de transporte. En este caso, se incluyó, puede ser por solicitud del mismo generador o receptor de carga, pero la gran mayoría de ellos no la incluyen porque para evitar el tema de los estudios del mercado que les comentaba hace un rato. Cláusulas adicionales, información relevante del documento de transporte, la fecha y lugar de emisión del documento, los espacios para las firmas. En este caso vemos que son 2 hojas. No hay ningún problema en que sean 2 hojas, no necesariamente tiene que ser una hoja. Incluso algunos de ellos vienen con una hoja de presentación, que sería su primera hoja. Y si hay alguna información adicional que no, por su dimensión, por su cantidad, no cupo en esta primera hoja, se genera un documento adicional o un anexo. Y es completamente avalado como si fuera un original. Inquietudes, dudas con el tema de el BL, muchachos. No, profe, todo muy claro. No, profe. Perfecto. Aquí el módulo nos entrega otro ejemplo, también diligenciado. Ahí ven la información muy similar también, incluso el formato a lo que ya estábamos viendo. Aquí lo vemos en original, con las firmas correspondientes, sellos de original y demás. Veíamos en los ejemplos que yo les traigo ahí aparte, copia y borrador. Aquí tenemos el original con las correspondientes firmas y demás, pero básicamente la distribución de información es casi que la misma, ¿sí? Y la obligatoriedad de tener esa información, pues es allí ya clara. Y el módulo vuelve y nos entrega información relevante de lo que debe colocarse en cada una de las casillas, que es lo que les acabo de entregar también en esa explicación. El shipper, que es el exportador o el embarcador, el consignee, que es el importador de la mercancía, generalmente es el importador de la mercancía, el notificante, los lugares de carga y descarga, el nombre del barco, los lugares de entrega, identificación de mercancía, pesos, marcas, identificación del contenedor, dónde están pagándose los fletes, si son en destino o en origen. Algunos incluyen los Incoterm, otros no, no hay obligatoriedad.
el lugar y fecha de embarque, el lugar y fecha de emisión, el número de originales. Recuerden que siempre van a ser 3 y solo 3, y las firmas correspondientes. ¿Alguna inquietud, muchachos? Bueno, esperemos que no haya ninguna inquietud. No, profe, por ahora no, todo muy claro. Ok. Recordemos entonces, ya vamos a ir dando cierre a nuestra sesión del día de hoy. Recordemos entonces que por concertación académica, el día de hoy dejaremos habilitado el segundo parcial. Ya está montado, ustedes no lo ven en plataforma todavía, en unos minutos queda habilitado. Y con disponibilidad hasta el 17 de noviembre, si mal no recuerdo, ¿sí? 17 de noviembre. Y correspondiente a los temas vistos entre el primer corte, es decir, entre el primer parcial y los temas vistos hasta hoy. Recordemos que por ser condición de parcial, tiene un solo intento, tiene un tiempo establecido. Y pues ya ustedes conocen la dinámica de las preguntas que manejamos allí en los parciales virtuales. No vayan a dejar pasar la actividad, por favor, muchachos, para que lo tengan muy en cuenta. Tienen un buen espacio, un buen tiempo allí para desarrollarlo. Y como les decía, entonces ya en la próxima sesión terminaremos de ver los otros dos documentos de transporte a trabajar, que es la guía aérea y el documento de transporte multimodal. Y para la última sesión, pues tendremos una prueba virtual final, en la cual estaremos generando un pequeño repaso de lo visto en el módulo, no muy largo, y con preguntas pues correspondientes a varios temas allí trabajados. ¿Listo, compañeros? ¿Alguna inquietud, alguna duda, alguna observación adicional? No, profe. Todo muy claro, profe, no hay ninguna inquietud. Ok, perfecto, muchachos. Entonces, esperando que los temas hayan sido bien recibidos, que todo haya quedado muy claro. En unos momentos, entonces, les estaré informando sobre la disponibilidad de parcial, disponibilidad de el video en plataforma, y estaremos entonces pendientes de alguna inquietud o alguna novedad con respecto al desarrollo del parcial. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. profe, muchas gracias. Profe, Ok, compañeros, que estén muy bien. Muchas gracias a todos por la asistencia y la participación. Hasta luego, profe. Hasta luego, hasta profe. luego, Gracias. profe. Hasta luego, profe. Profe, muchas gracias.